Bienvenidos a Corazón Churiurdín. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Hace no tantos años, la Copa del Rey no era ese torneo en el que jugaban habitualmente los suplentes en aquellas rondas ante equipos de inferior categoría o cuando un duelo se daba casi por perdido. El equipo de la Liga, ese que todos los aficionados se sabían de carrerilla, jugaba en su práctica totalidad también en el torneo del CAO. Si hubiera que encontrar un momento en el que esa dinámica comenzó a cambiar, seguro que fue en algún momento de los años 90. Quizá por eso se produjo tanto revuelo con las decisiones que tomó Bernd Kraus antes de jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de la temporada 1998-99. Los antecedentes sirven para entender bastante bien lo sucedido, y cómo Iker Álvarez, un joven portero del Sanse, acaba convirtiéndose en héroe de una eliminatoria que en todo caso no logró superar la Real. Aquella temporada fuera del cruce con el Atlético de Madrid en la Copa de la UEFA, la del asesinato de Aitor Zabaleta. La Real no andaba del todo bien en Liga, lejos de su deslumbrante actuación de la temporada anterior que le llevó a ocupar la tercera plaza final, y a mediados de enero, cerca del final de la primera vuelta, ocupaba la 11ª posición. Las bolas del sorteo copero, siempre caprichosas, hicieron que la Real tuviera que volver a enfrentarse al Atlético en una eliminatoria a doble partido, y una, además, que se torció en Anoeta, donde los colchoneros ganaron por 1-2. Marcó Aldeondo, pero no bastó para igualar los goles logrados previamente por José Mari y Correa. No hay más remedio que reconocer que lo tenemos muy complicado. Dentro de 15 días afrontaremos una misión muy difícil, pero habrá que intentarlo, dijo Kraus tras el encuentro de ida, jugado para colmo el 20 de enero, en el día de San Sebastián. ¿Y cómo afrontó el alemán la vuelta para lograr esa hazaña? Con muchas sorpresas. En Madrid habrá revolución, titulaba el diario vasco en la víspera del encuentro. Por aquel entonces, en la Copa se podía convocar únicamente a 16 futbolistas, con un máximo de 3 jugadores del filial. Mikel Aramburu iba a ser el primero, y de hecho apuntaba a titular. El delantero Sergio Francisco, el segundo. Y el tercero iba a ser Echave, lateral izquierdo, pero a Kraus le surgió un problema en la portería. Alberto arrastraba molestias musculares, y Olave andaba con gripe, por lo que tuvo que llamar a Iker Álvarez. El guardameta acumulaba ya más de 80 partidos con el Sanse desde que debutara en la temporada 1995-96, y con 21 años iba a encontrarse con la oportunidad de su vida. La polémica estaba servida, por supuesto. Kraus dejó en tierra a 5 titulares: Aranzábal, Gómez, De Pedro, Sapinto y Kovacevic, además de los lesionados Guerrero, Kubauer y Olave. El alemán fue muy contundente en la víspera del partido. ¿Que se puede pensar que doy por entregada la eliminatoria? De eso nada. Aquí siempre se ha reseñado que existe confianza plena en todos los jugadores, explicó, y sentenció: no entiendo esta polémica. Meter jugadores de refresco a estas alturas de la temporada me parece absolutamente normal. Ya veréis cómo lo vamos a hacer bien en el Calderón. Poco podía pensar el joven portero que él iba a acaparar los elogios después del encuentro de vuelta. Álvarez fue de hecho la gran sorpresa de la alineación inicial. La prensa del día colocaba en ese 11 a Alberto, ya recuperado, pero a Kraus no le tembló el pulso para llevar su revolución al puesto siempre más complicado, el del portero. Tras el encuentro, no personificó su análisis en el guardameta, pero sí quiso dejar claro que estaba satisfecho del trabajo de los jóvenes y de todos los jugadores en general. El equipo ha hecho una demostración para desmentir todo lo que se ha dicho sobre este partido, concluyó con fuerza. ¿Y qué pasó en el partido de vuelta? Que ganó la Real, por 0-1, un gol de Svitanovic en el minuto 39. El equipo churiurdín cayó eliminado por el valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate, pero se dio el lujo de ganar en el Vicente Calderón. Lo hizo en su único tiro a puerta de todo el partido, pero con el convencimiento de que López Nieto, el colegiado del partido, decantó la balanza de la eliminatoria por no querer ver una mano de Chamot dentro del área en el último minuto del partido, cuando la Real estaba ya con 10 hombres por la expulsión de Mutiu. Una vez más estamos disgustados. Una decisión arbitral nos ha costado quedar fuera de la eliminatoria. Esto no es nuevo, ya nos pasó en la Liga y también en la eliminatoria de Copa de la UEFA, añadió Kraus. Pero volvamos a Iker Álvarez. Titular, sí. Kraus le dijo que iba a jugar a las 7:15 de la tarde, poco más de 2 horas antes del encuentro. Llevaba el número 26 en la espalda y fue el principal responsable de que el Atlético de Madrid no marcara en el partido, como recalcaba Pedro Soroeta en su crónica para el Diario Vasco. Me atrevo a calificar a los realistas que ayer jugaron de héroes. Álvarez lo es, debutó en el Calderón y jugó con un desparpajo notable, escribió, para después añadir en su valoración del futbolista, como la figura del encuentro, que nunca pareció ponerse nervioso, y en la segunda parte desvió varios balones que parecía que se colaban en su portería.
Tras el partido, Iker decía que incluso el Atlético Correa le había felicitado por su actuación. Al día siguiente, al llegar a Donostia, analizó más en profundidad el partido que había jugado y el factor suerte, siempre determinante para un portero, ya que el primer disparo del Atlético se estrelló en el palo. Menos mal que no entró, la verdad es que me dio hasta un punto de tranquilidad, explicó, sin escoger entre ninguna de las buenas actuaciones que tuvo durante los 90 minutos que jugó. Me quedo con todo el partido, porque creo que las cosas me salieron bien. Estoy un poco sorprendido por la repercusión que ha tenido mi actuación, pero a la vez siento una alegría tremenda, dijo. Iker, que confesaba como no podía ser de otra manera que su ídolo de siempre era Luis Arconada, no se planteaba su futuro ni la influencia que podía tener en él su partido en el Calderón. Con la retirada de Olave, Kraus decidió subirle al primer equipo al comienzo de la temporada 99-2000, en la que jugó 4 partidos más, alguno de ellos de tan doloroso recuerdo como el 2-5 que marcó el Racing en Anoeta y que prácticamente dejó sentenciado a Kraus, cesado 2 jornadas más tarde, o el 0-1 del Logroñés en la Copa en Anoeta, que supuso la eliminación del equipo en esta competición. La llegada de Clemente I y de Tosak después acabaron con sus opciones de jugar en la Real, precisamente por la llegada de los primeros porteros extranjeros al club. El primero trajo a Asper, el segundo a Westerveld. Iker comenzó un periplo de cesiones que le llevaron al Toulouse, al Honda, el filial del Villarreal, o al Beasain, hasta que dejó de pertenecer al club. Solo jugó esos 5 partidos, pero desde luego el primero fue un debut deslumbrante, uno de esos días que no se pueden olvidar.